Es un hermoso canto lleno de verdad y es hermoso cantar esto juntos. Él es digno porque vino, murió, venció la muerte, resucitó y promete regresar y un día nos glorificará. Y para eso estamos aquí, para darle toda la honra y toda la gloria, porque Él es digno, porque Él fue sacrificado por nosotros de acuerdo al plan de Dios. Una de las razones por las cuales Él es digno es porque vino y por favor ve conmigo a Lucas capítulo 4 para ver lo que Él hizo y Él está ahí en la sinagoga proclamando lo que Él va a hacer y vamos a tener un encabezado más. Vamos a leer los versículos del 14 al 30 y vamos a meditar en un aspecto más de este pasaje. Por favor, síganme todos con la vista. Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda la comarca alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo glorificado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, en el día sábado entró en la sinagoga y se levantó a leer. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Abriendo el rollo, halló lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y enrollando el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y añadió: En verdad os digo que que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo que muchas viudas en Israel vinieron en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, y ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serapta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, para desempeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Una conclusión inesperada de lo que el Señor había dicho. El Señor Jesucristo vino, se paró en esa sinagoga y proclamó a lo que Él vino. Y hemos visto diferentes aspectos de su ministerio. En el versículo 14 nosotros vimos que dependía del Espíritu Santo. Él era hombre, como hombre dependía del Espíritu Santo para su ministerio. También estudiamos que el Señor Jesucristo le daba prioridad a la palabra de Dios en el versículo 15. Enseñaba en las sinagogas de ellos. Todo lo que él decía estaba respaldado por la Escritura. Mientras él iba a las sinagogas, así predicaba la palabra de Dios. Su ministerio estaba caracterizado por la palabra de Dios. Y también nosotros aprendimos aquí en el corazón de este pasaje que el Señor Jesucristo está en la sinagoga. Él agarra el rollo, habla acerca de Isaías 61 y empieza a leer este pasaje, el cual deberían de haber conocido todos porque es un pasaje mesiánico. Y ahí nos dio tres aspectos a lo que Él vino. Vino a predicar a los pobres, aquellos que están en bancarrota espiritual, que no conocen a Dios. A eso Él vino,
para los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, como lo dice en el Sermón del Monte. También vino a proclamar libertad a los cautivos. Nosotros aprendimos que es libertad del pecado a través del perdón que Él ofrece. Él da libertad a esos cautivos por el pecado. Y también nosotros vimos que Jesús vino a proclamar la vista a aquellos que están ciegos. Lo que significa es que cuando, cuando vemos nosotros el mundo, está caracterizado por ceguedad, por oscuridad. Ellos a lo mejor piensan que ven, pero en realidad no. El Señor Jesucristo vino a decirles que estaban ciegos y también vino a darles vista a esos ciegos espirituales. Y ellos pueden abrir los ojos y ver claramente la salvación que está en aquellos que Él salva y ver su gloria por la cual Él vino. Y esto es lo que hemos estudiado y con cada frase Lucas nos ha estado apuntando a una figura que nos muestra el ministerio del Señor Jesucristo, a lo cual Él vino a hacer y lo que Él vino a proveer en este mundo. Y mientras vemos nosotros esto, debemos de saber que tenemos aquí una condición en la que estábamos nosotros antes de ser salvados por el Señor. Éramos pobres, cautivos, ciegos, opresos, espiritualmente en bancarrota. Éramos esclavos del pecado. No podíamos nosotros ver la gloria de Cristo. No podíamos ver la verdad. Estábamos perdidos, sin esperanza y perdidos. Así es como estábamos nosotros. No es una fotografía hermosa. Y nosotros vemos en una mano las glorias de nuestro Señor Jesucristo y en la otra mano la obscuridad de la condición humana. Ahora, en estos días, nosotros tenemos un teléfono, tomamos muchas fotos. Y como si tú eres como nosotros, nos toca tomar muchas fotos. Nos encanta cerrar los ojos cuando toman una foto. Por cierto, se requiere de mucha habilidad. Toman una foto y cuando se toma cierran los ojos. ¿Y qué es lo que haces? Tomas otra fotografía porque quieres una fotografía mejor. Pero la realidad es que no hay una fotografía bonita de la condición humana. Esta es la condición, pobres, opresos, esclavos del pecado. ¿Y cómo concluimos? Que esto es lo que somos. Y a esto vino el Señor Jesucristo. ¿Y quién va a llevarse la gloria en la salvación? El hombre pobre. El hombre debe de ser reconocido por recibir esto. O el ciego va a recibir gloria porque tiene ojos nuevos. El Señor Jesucristo es el que debe de recibir la gloria. Segunda Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo vemos nosotros la gloria de Dios? ¿Cómo sucedió? No es difícil suponerlo. El creador del universo, que creó todo lo que vemos, Él vino a nosotros, aquel que abrió los cielos, que los creó de la nada. Él también creó una vida nueva en ti y ahora tú puedes ver, Él es el creador. Dios es el que se lleva la gloria. Él es el creador de esta vida nueva. Él es la razón por la cual nosotros podemos entender esta gloria en el rostro de Cristo. Vista, luz, vino a través de Cristo Jesús. Un aspecto increíble de esto es que en este rescate Dios obra personalmente. El Señor no está diciendo aquí y agarra el rollo y nunca
dice, alguien va a hacer esto por mí. Yo soy el rey y voy a mandar embajadores. No, él dice, yo mismo vine a hacer esto. Yo soy el que vine a predicar el evangelio a los pobres. Yo soy el que voy a rescatar a los cautivos. Yo soy el que les voy a dar vida nueva. Eh, Sería una cosa que el presidente Trump enviara un equipo de élites a un país lejano para rescatar a un amigo o a un familiar que ha sido capturado por un enemigo, pero sería muy diferente si el mismo presidente Trump diera una conferencia de prensa y se parara y dijera, yo voy personalmente. Yo mismo voy a poner mi vida en riesgo en el frente de batalla, yo lo voy a rescatar. Y nuestro Salvador vino al territorio enemigo, se paró y dijo, yo voy a salvarlos, yo voy a proclamar estas verdades, yo los voy a libertar. Nuestra salvación, tu salvación, es extremadamente personal. Jesucristo no es una serie de ideas abstractas o simplemente palabras en la Biblia. No, Él es una persona. Él es el Mesías, que también es Dios. Y el Dios hombre se ofreció a sí mismo por ti personalmente, íntimamente. Y tú eres llamado por Él. Eh, Mientras este pasaje prueba todo esto, se oye la voz del buen pastor. Estas buenas noticias fue la causa de un acto malévolo a tal grado que lo querían aventar a un precipicio. Algunos pusieron su confianza en el Señor, pero otros preferían tirarlo a un barranco. Y es lo que sucede, o tú amas al Señor Jesucristo o te conviertes en un odiador de Él. No hay punto medio. Y esto es lo que se espera, porque sí, nosotros vemos las glorias del Señor Jesucristo en este pasaje, pero también vemos la oscuridad del corazón del hombre. Y tenemos un aspecto más aquí, particularmente a lo que Él vino. Ya estudiamos los primeros 5 aspectos de su ministerio y esta mañana tenemos uno más. Jesús vino a libertar a los oprimidos. El Señor Jesucristo vino a dar libertad a los oprimidos. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas de los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora podrías estar pensando lo que yo estaba pensando al principio. ¿No acabamos de ver este aspecto en su ministerio? ¿Cuál es la diferencia entre libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos? Parece similar. Entre más ves de cerca, te das cuenta que Lucas está transmitiendo un énfasis diferente en estas palabras. La semana pasada vimos que proclamar libertad a los cautivos significa la proclamación del perdón para aquellos que estaban esclavizados por su pecado. El Señor Jesucristo vino a perdonar. Aquí hay dos ideas. Número uno, sin Cristo estamos esclavizados al pecado y en servidumbre y necesitamos al Señor. Solo Él nos puede libertar y darnos ropas limpias. Y aquí hay un punto importante que Lucas está comunicando. Él viene a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que estudiar el significado de la palabra oprimido, que viene de la palabra griega traot, que significa aplastar o romper en pedazos. Este término transmite la idea de alguien que ha sido completamente aplastado y roto por su pecado. Es alguien que ha sido destrozado por el peso de su situación. La palabra cautivo que vimos hace algunas semanas enfatiza nuestra esclavitud del pecado, que estamos encadenados e incapacitados para libertarnos. Nosotros mismos estamos en la oscuridad. No podemos nosotros salir de esta situación aparte del Señor.
Una nos enseña nuestra incapacidad de ser libertados y la otra el peso que tenemos. Déjame tratar de ilustrar esto. Imagínate un insecto atrapado en la telaraña de una araña. Los hilos pegados le atan a las alas y las patas y esto es cautividad, esto es esclavitud y sin embargo todavía le queda algo de movimiento, algo de vida, algo de esperanza. Pero eventualmente la araña regresa y comienza a envolver al insecto aún más fuerte, sofocándolo, y ya no hay esperanza. Esto es opresión. Así que el ser cautivo enfatiza la realidad de lo que es vivir bajo nuestro pecado, es decir, que somos esclavos e incapaces de libertarnos de su poder. Y la opresión enfatiza los efectos que sentimos a causa de nuestro pecado, es decir, el peso aplastante, el quebrantamiento y los moretones que se están imprimiendo en nuestras almas. Opresión y estar cautivos es una condenación y necesitamos ayuda a los ojos del mundo y a los ojos de los religiosos. Es un grupo perdidos, sin esperanza para la salvación. Simplemente dicen, déjenlos en paz, no hay esperanza con ellos, no vale la pena seguir a este grupo de personas. Sin embargo, miren las glorias de nuestro Salvador. Sería una cosa que el Señor viniera y dijera, voy a proclamar libertad a aquellos que son buenos moralmente, a aquellos que trabajan fuertemente, pero no alcanzan a llegar al estándar. Proclamar libertad a estos. Pero es otra cosa, proclamar libertad a aquellos adictos, aquellos que están siendo oprimidos sin esperanza alguna. Y el Señor Jesús es ese Salvador de todos los hombres. Y la realidad es que si vemos nuestro pecado y supiéramos los efectos de nuestro pecado, nos daríamos cuenta que no podemos hacer nada. El Señor Jesucristo vino a proclamar libertad, pero también debemos de estar conscientes de lo que hace el pecado. Si nosotros habláramos de algunas categorías, déjame mostrarte algunas cosas. Ve conmigo al Salmo 32, versículo 3 y 4. Me gustaría mostrarte primero algunas categorías de los oprimidos, aquellos que han sido aplastados por la carga de su pecado, las causas de su pecado. Salmo 32. David escribe, mientras callé, se envejecieron mis huesos. No me arrepentí, no lo confesé. Mira lo que sucede, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Él ya no tenía esperanza. La luz se había apagado. ¿Por qué? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. David sabía acerca de este punto y por eso confesó, pero imagínate aquellos que no tienen conciencia, no saben esto, se oprime cada vez más y más y más. Y lo mismo vemos en Isaías que dice, hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con lazos de carro. Imagínense, en otras palabras, hay de los que arrastran su pueblo con una bola y cadena como un carro demasiado pesado para jalar. Eso es lo que llevan en el cuello, es lo que el pecado hace sentir a aquellos que es- están esclavizados. Bunyan capturó con precisión esta realidad al escribir sobre un hombre que tenía una carga sobre su espalda. Él dice acerca de esto, el pecado es la carga que traigo. Y
Me temo que esta carga que tengo sobre mi espalda me hundirá más bajo que la tumba. Y está en lo correcto, el pecado te va hundiendo cada vez más y más. Y esta es gente que entiende las consecuencias del pecado. Así es de que los oprimidos son aquellos que han sido aplastados bajo el peso de su propio pecado. Lo sienten por todos lados. O también podemos decir que los oprimidos son aquellos que creen que Dios nunca podría perdonarlos, nunca podría amarlos por lo que ellos han hecho. Son aquellos que saben que están justamente condenados y no ven la salida. Ellos piensan que no hay esperanza. Salmo 38, este es un buen pasaje, creo yo, que describe a este tipo de personas lo que sienten, la condenación, el peso de su pecado. Salmo 38, empezando en el versículo 1. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas han caído sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada sano hay en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han amontonado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esa frase en el versículo 4, porque mis iniquidades se han amontonado sobre mi cabeza, es en realidad una metáfora hebrea que habla acerca de las iniquidades. Significa maldad o culpa que se han acumulado. La figura aquí que está sobre la cabeza quiere decir que está mandándolo hacia la condenación. Él está diciendo, no puedo respirar, no puedo levantar mi cabeza sobre el agua. David está confesando que no se puede salvar a él mismo, necesita alguien que lo rescate. Y la segunda parte lo reafirma, mi pecado es demasiado para mí, soy un hombre condenado sin esperanza. A estas personas Satanás les dice que Dios no te amaría, no hay esperanza, no hay perdón. Y porque se llega a creer esto, lo cual es un ataque al carácter de Dios, estas personas no piden ayuda. Dice Salmo 38:22, apresúrate a socorrerme, oh Señor, mi salvación. Esta gente, en lugar de clamar a Dios, ellos se resignan y caen cada vez más y más en la oscuridad. Son como el hijo pródigo que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que los oprimidos no solo son aquellos con una carga demasiado pesada de llevar, también son aquellos que sienten que están más allá del perdón de Dios, que están condenados, sin esperanza. Tú tienes que entender que si no fuera por el Señor Jesucristo, realmente llegaremos a la conclusión que hay gente que no puede alcanzar la salvación, que nadie pudiera salvarse si no es por el poder del Señor. Otro aspecto que pudiéramos nosotros mencionar es que son aquellos cuya vergüenza los sigue donde quiera que vayan. David dice en 69:7, Salmo 69:7, la afrenta está delante de mí sin cesar y la vergüenza de mi rostro me ha cubierto. La vergüenza no es más que la consecuencia natural de tu pecado. Es lo que tú deberías de sentir cuando pecas. El Señor lo ha escrito que cuando tú rompes su ley, tú debes de avergonzarte. Dice Génesis 2:25,
Antes no había vergüenza y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había perfección, pureza, no había culpa. Estaba lejos de la experiencia humana. Había perfección y en la perfección no hay vergüenza, no hay culpabilidad. Pero después que Adán y Eva cayeron en el pecado, todo cambió, sus ojos fueron abiertos y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos intentaron de cubrir su desnudez y se escondieron. ¿Por qué? Porque sintieron vergüenza. La vergüenza es la consecuencia natural del pecado. Es la dolorosa conciencia de la culpa y el deshonor ante un Dios que es santo. Es una humillación externa que viene cuando nuestro pecado queda expuesto y finalmente reconocemos que hemos violado el estándar de Dios. David dice en el Salmo 44:15, cada día mi vergüenza me cubre y la confusión de mi rostro me tiene abrumado. O Jeremías 3:25 lo pone así. En nuestra confusión nos acostamos y nuestra vergüenza nos cubre porque contra el Señor nuestro Dios hemos pecado. Así de que los oprimidos son aquellos cuya vergüenza está siempre ante ellos. Esa es la consecuencia del pecado. Esos oprimidos sienten vergüenza todo el tiempo. La culpa los cubre, es la prenda que los viste, es la mancha en el alma que no puede ser borrada. Pero el mundo, el mundo tiene una solución y es brillante. Todo lo que tú tienes que hacer es cambiar la definición del pecado y la vergüenza va a desaparecer. Cambia los términos. Lo que tienes que hacer es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno y ya no habrá vergüenza. Eso va a solucionar el problema. El mundo redefine la inmoralidad sexual como libertad. No te avergüences, esto es libertad. No te avergüences. Tú puedes tener actividad sexual fuera del matrimonio. Eso es normal e incluso hasta virtuoso. Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio y a los fornicarios y a los adúlteros. Mira lo que dice aquí, Dios los va a juzgar. Redefine lo que tú quieras, pero la realidad es que Dios va a juzgarlo y esa es la realidad verdadera. Llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. La avaricia no es avaricia, no, es ambición. La codicia y el materialismo, no te avergüences, apruébalo, llámalo ambición, trabajo duro, éxito. No le llames de esa manera. Pero ¿qué dice Lucas 12:15? Mirad, dice el Señor, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para el mundo el orgullo es amor propio, autocuidado, afirmarse a uno mismo, sé orgulloso de ti. Yo sé cuál es el problema con tu hijo. No tiene autoestima. No. El problema es que tiene demasiada autoestima. No es humilde. Se está enfocando en él solamente. Pero el mundo va a tomar eso que lo oprime, le va a poner etiqueta de bueno para que siga caminando en esa opresión. ¿Qué tal el estar con amargura y venganza? No, se les llama justicia y es nuestra. No te preocupes por la venganza. Tú tienes que hacerlo, redefínelo, no importa qué dice la palabra de Dios, no importa la amargura, pásasela a todos. ¿Qué tal la homosexualidad?
Y la idea de transgénero simplemente es un amor y es ser auténtico, ser honesto. No es algo pervertido al que aplaudirlo, es autenticidad. ¿Qué tal la calumnia, el chisme? Eso simplemente es desahogarse, es compartir las preocupaciones. Sí, yo sé que hay un proverbio que leímos hace rato. No, no, simplemente cámbiale el nombre, la etiqueta. No simplemente le cambies la etiqueta, sé uno de ellos. Así es como el mundo trabaja con la opresión, pero eso es malo porque lo único que hace es mantenerlos en una opresión cada vez más grande. Imagínate a aquellos inmorales. eh, Mira, que ellos llegaran a saber que toda actividad sexual fuera del matrimonio es pecado y que ellos llegaran a saber que Cristo vino a libertarlos y que el Señor vino a salvarles. Ellos serían libres, pero ahora ellos continúan en su pecado y alteran la palabra del Señor, la creación del Señor, la definición de hombre y mujer. Eso es opresión. Op- La opresión sucede como resultado de las mentiras. El Señor Jesucristo vino a dar libertad a los oprimidos. La verdad te libertará. Él vino a predicar libertad. Isaías 5:20 dice, ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y por supuesto, aquí habla de una condenación. Mira a tu alrededor. Cristianos harían bien en poner atención a esto. Pregúntate lo que dice Romanos 6:21. ¿Qué beneficio tenían entonces aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Aquello que le cambió la definición de lo malo. Tú pudieras justificar tu pecado en tu vida, pero Pablo te está diciendo qué beneficio vas a obtener. Si le cambias la definición, simplemente te va a llevar a la muerte. Llámale como Dios le llama y busca perdón en el Señor y camina en la luz. Muchos de los oprimidos terminan en la muerte, pero el Señor Jesucristo vino a proclamar libertad para los oprimidos. Me encanta este versículo. Hebreos 12:2 nos dice a lo que vino el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio. Él menospreció la vergüenza que el pecado trajo sobre nosotros y por eso soportó la cruz para que pudiera ser eliminada de una vez y por todas. Él lo hizo por ti. Él lo hizo para que caminaras en la luz y ya no te avergonzaras porque el Señor sabe la perfección y la perfección no tiene comunión con la vergüenza. Algún día estarás en gloria y nunca estarás avergonzado. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él acabó con la vergüenza y la puso ahí en la cruz. Romanos 10:11 dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En resumen, los oprimidos son aquellos que están agobiados y aplastados bajo el peso de su pecado. Son aquellos que conocen su condenación y se sienten más allá del perdón. Viven con su vergüenza y no ven una manera de deshacerse de ella. En sus propias mentes está muy lejos de ellos. La última pregunta es esta. ¿Cómo tratará Cristo a estas personas? ¿Cómo tratará el Señor a estas personas? ¿Cómo trata al que no tiene pecado a aquellos que están marcados por el pecado?
Ve conmigo, por favor, a Isaías 42:3 y mira lo que dice el Señor. Isaías 42:3. Cómo el Señor Jesús, que no tiene pecado, trata a aquel que tiene pecado. Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. En otras palabras, Jesús no vino a aplastar a aquellos que ya estaban aplastados, sino a restaurarlos. Vino a restaurarlos. Richard Sibbes, en su libro La caña cascada, dice lo siguiente: oh, considera que hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Mira el mundo, su autosuficiencia, y se cree que hay más esperanza en ellos, pero no es así. Hay más esperanza para las cañas cascadas del mundo que para los altos cedros que se mantienen fuertes. ¿Estás herido? Ten ánimo. Él te llama, no ocultes tus heridas, ábrelas ante Él y no sigas el consejo de Satanás. Ve a Cristo, porque Él no vino a romper la caña cascada, sino a vendarla por completo. Y David escribe en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, Él me lleva a lugares delicados, pastos, y Él restaura mi alma. Yo estaba oprimido, estaba roto, pero Él conforta mi alma. Recuerda la ilustración que hablamos. Me estaba hundiendo, pero el Señor nos avienta un salvavidas, Él viene, nos rescata Él mismo para que tengamos libertad y que podamos respirar este aire nuevo. Él ha puesto en reversa todas las cosas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo o restaurado por medio de Él. Él pudo venir y condenar, condenar, condenar. No es bueno. No vino a condenar, sino a salvar. Y no por poquito. Él vino a completamente cambiarlo todo. Si nosotros continuamos leyendo Isaías 61, de donde obtuvo este pasaje el Señor Jesucristo, esto es lo que leyéramos, Isaías 61:3. Ordenar a los que, cuando el Mesías venga, ¿qué hará? Ordenar a los que lloran en Sión, darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Mira lo que dice aquí. Nos habla de árboles de justicia fuertes que muestran la gloria de Dios. Y algunos versículos después, en el versículo 7, en lugar de vuestra doble vergüenza. Esto es increíble. Doble vergüenza. Esto es algo bueno. A veces en la cena yo obtengo el doble, pero aquí lo que está diciendo es acerca de una porción, una herencia grande. Lo que Isaías está diciendo es que no simplemente Dios remueve tu vergüenza y te trae a la familia de Dios. Él dice, siéntate aquí en mi mesa, te trae a la mesa, a su mesa, y te pone una corona de honor. Y no simplemente ya no tienes vergüenza, sino ahora estás en la mesa del rey. Ya no tienes vergüenza. A esto se refiere. O sigue leyendo, en lugar de humillación, gozaréis
Y ahora ya en lugar de ser quebrantado, todo esto resultado de tu pecado, pero ahora en Cristo Jesús se te ha perdonado, se te ha traído a su familia, ahora has sido exaltado y ahora tú vas a decir, ¿qué hago yo aquí? Y vas a reírte de gozo porque tú ahora eres hijo de Dios. Todo ha sido cambiado. ¿Cómo? Isaías 53, 4. Él llevó nuestras culpas, nuestras transgresiones, nuestra aflicción. Tú oíste aquí a los oprimidos, pero por nosotros fue crucificado, quebrantado, por sus heridas. Nosotros fuimos sanados, éramos nosotros como ovejas perdidas, pero Él llevó el, la culpa de nuestro pecado. Nosotros estamos quebrantados y deberíamos de haber permanecido así, pero el Señor Jesucristo vino para que Él recibiera ese castigo y Él tomó nuestro lugar hasta el punto que si tú estás en Cristo ya no eres oprimido, al contrario, eres exaltado para siempre. John Flavel escribe, los sufrimientos de Cristo fueron nuestras liberaciones, sus ataduras, nuestra libertad, su maldición, nuestra bendición, su cruz, nuestra corona, su muerte, nuestra vida. Si tú estás aquí y eres oprimido por tu pecado, acude a Cristo Jesús. Qué hermoso sería que en este momento tú clamaras a Él, sabiendo que Él fue oprimido por ti y puede cambiar todo en tu vida, traerte a la luz. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, clamar a Él y serás salvado y esa culpa será quitada porque aquel que viniere a Él no será avergonzado. Y si tú estás aquí y tú estás en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo vino a proclamar el Evangelio para libertar a los oprimidos. Y después de darnos libertad, Él nos llama a proclamar este mensaje en lo que ha sucedido en los últimos días. Hay algún temor en la sociedad. Los oprimidos han sido engañados y estos engañados quizá intenten atacar. Ve por favor conmigo a Primera de Pedro capítulo 3. Esto nos recuerda una buena pregunta. Primera de Pedro 3:13. Él está hablando a individuos y ahora se dirige a todos y nos habla acerca de Cristo Jesús, no regresar mal por mal. Pero en el versículo 13 hace una pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con gentileza. Él- nosotros vamos con gentileza aún en medio de la persecución y el Señor te liberta.
Él da esperanza. ¿A quién debemos de temer? No debemos de temer al hombre. Nosotros debemos de temer a nuestro Dios. Él nos llama a temerle a Él. Ahí es donde debe de estar nuestro temor. El mensaje es simple. No hay condenación. Aquellos que están en Cristo Jesús. Tú estás condenado en tu pecado, pero si vas a Cristo Jesús, si te arrepientes, si crees, no habrá condenación, no habrá culpa para ti. En lugar, vas a obtener una porción doble que no mereces y serás exaltado con Cristo Jesús para siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su palabra. Nos recuerda que una vez fuimos oprimidos por nuestro pecado, pero Cristo vino a este mundo. La ira que nosotros merecíamos. Nosotros estábamos ahí, Señor, y ahora usted nos ha levantado. Ayúdenos nunca a pensar que alguien está lejos de la salvación. Ayúdenos a trabajar con compasión, con amor, con aquellos oprimidos, compartirles la verdad. Señor, ayúdenos que no vivamos nuevamente, que no regresemos a ese estado de opresión que nos avergonzaba. Queremos darle a usted toda la honra y toda la gloria porque solo usted es digno. Que nuestra esperanza esté en usted y esperar a su regreso y hasta ese día que le veamos cara a cara y usted nos vestirá de una justicia total y le glorifiquemos y ya no estaremos con vergüenza. Gracias y oramos en el nombre de su Hijo.